El sol apenas asomaba por detrás de la iglesia de San Sebastián cuando Concepción Morales, conocida por todos en el pueblo como la abuela Conce, salió de su casa con un saco de arpillera colgando del hombro y una escoba de ramas secas en la mano. A sus 72 años, su figura encorvada y su rostro surcado de arrugas reflejaban una vida de trabajo duro y sacrificios. Sin embargo, sus ojos oscuros mantenían un brillo tenaz que contrastaba con su frágil apariencia. La plaza del pueblo, un pequeño espacio rectangular rodeado de árboles centenarios y bancos de piedra desgastados por el tiempo, había sido su responsabilidad durante los últimos 15 años. No era un trabajo oficial, nadie le pagaba por mantener limpio aquel lugar. Era simplemente una rutina que había adoptado después de la muerte de su esposo, Ramón. «Buenos días, abuela», saludó Enrique, el panadero, mientras colocaba las bandejas de pan recién horneado en la entrada de su negocio. «Va a hacer calor hoy. No se esfuerce demasiado». «Tranquilo, hijo», respondió Conce con una sonrisa cansada. «Llevo toda la vida bajo este sol. Ya somos viejos conocidos». La mujer continuó su camino hacia la plaza. El barrio comenzaba a despertar, persianas que se levantaban, vendedores que preparaban sus puestos, el lejano rumor de la radio local anunciando las noticias del día. La rutina de siempre en Santa Elena, un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás, resistiéndose tercamente a la modernidad que avanzaba en las ciudades cercanas. Al llegar a la plaza, Conce notó algo extraño de inmediato. La tierra alrededor del monumento central, una modesta estatua de bronce que conmemoraba a los caídos durante la Guerra Civil, había sido removida durante la noche. No era la primera vez que ocurría. Los jóvenes del pueblo solían reunirse allí por las noches para beber y charlar, y no era raro que dejaran basura o desorden a su paso. «Estos muchachos», murmuró para sí misma acercándose al área afectada, «no respetan ni a los muertos». Sin embargo, lo que encontró no fueron colillas de cigarrillos ni botellas vacías. A medida que barría la tierra suelta alrededor del pedestal, su escoba tropezó con algo enterrado, algo que no debería estar allí. Con cuidado, se arrodilló y comenzó a escarbar con sus manos nudosas. La tierra estaba húmeda, como si alguien hubiera echado agua para asentar el suelo después de removerlo. Sus dedos tocaron algo suave y frío. Tirando suavemente, extrajo lo que al principio pareció un cordel enmarañado. Al sostenerlo bajo la luz creciente del amanecer, un escalofrío recorrió su espalda. No era un cordel, era un rosario. Un rosario confeccionado con lo que parecían ser cabellos humanos, trenzados minuciosamente, unidos por pequeños nudos que formaban las cuentas. Al final del rosario, en lugar de una cruz, colgaba un pequeño relicario de metal oxidado. «¡Virgen Santa!», exclamó Conce, dejando caer el objeto como si le quemara los dedos. Su primer instinto fue persignarse, un gesto automático nacido de décadas de devoción católica. Luego, recuperando parte de su compostura, se inclinó para examinar el extraño objeto sin tocarlo nuevamente. El rosario estaba sorprendentemente bien conservado para algo que había estado enterrado. El cabello, de un color castaño oscuro, mantenía cierto brillo a pesar de la tierra que lo manchaba. Conce calculó que debía medir unos 30 centímetros de largo. Con una mezcla de repulsión y curiosidad, continuó escarbando. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, mientras la tierra cedía bajo sus dedos. No tardó en encontrar otro rosario similar, y luego otro. En total, desenterró 7 rosarios de cabellos, cada uno ligeramente diferente al anterior. Algunos parecían hechos con cabello rubio, otros con pelo canoso, uno particularmente inquietante, con lo que parecía ser cabello de niño, fino y dorado. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, sintiendo que el aire matutino se volvía repentinamente frío a su alrededor.
A pesar del creciente horror que sentía, algo dentro de ella la impulsó a abrir uno de los relicarios. Con dedos temblorosos, manipuló el pequeño objeto metálico hasta que cedió con un débil chasquido. Dentro había un trozo de papel doblado, amarillento y frágil. Con extremo cuidado lo desplegó. En una letra diminuta y apretada, alguien había escrito un nombre: María Dolores Quintana, 1973. Nada más. Solo un nombre y una fecha. Conce conocía ese nombre. María Dolores había sido una mujer del pueblo, unos 10 años mayor que ella. Había desaparecido durante la dictadura, como tantos otros. La versión oficial era que se había fugado con un amante, abandonando a su marido y a sus 2 hijos pequeños. Pero siempre hubo rumores. Con una urgencia renovada, abrió los demás relicarios. Cada uno contenía un nombre y una fecha. Todos eran personas que Conce recordaba vagamente. Vecinos desaparecidos, forasteros que habían pasado por el pueblo y nunca regresaron. Una joven que supuestamente se había suicidado en el río. La plaza ya no estaba desierta. Algunos vecinos madrugadores cruzaban el espacio abierto rumbo a sus trabajos o a hacer las compras matutinas. Un grupo de escolares pasó riendo y charlando, ajenos al macabro descubrimiento que la anciana acababa de realizar. Conce se apresuró a recoger los rosarios y los guardó en su bolsillo, cubriendo nuevamente el área excavada con la tierra suelta. No sabía por qué, pero sentía que no debía compartir aún lo que había encontrado, al menos no hasta entender mejor de qué se trataba. El resto de la mañana transcurrió como en un sueño febril. Conce terminó de limpiar la plaza mecánicamente, su mente dando vueltas alrededor del extraño hallazgo. Los rosarios parecían pesar toneladas en su bolsillo, como si su macabra naturaleza los dotara de una gravedad especial. Al mediodía, cuando el sol caía a plomo sobre el pueblo, Conce regresó a su casa. Era una vivienda modesta, con paredes encaladas y un pequeño patio trasero donde cultivaba hierbas aromáticas y algunas verduras. Vivía sola desde hacía casi 20 años, desde que Ramón murió de un infarto mientras trabajaba en los campos. Cerró la puerta tras de sí y se dirigió directamente a la mesa de la cocina. Allí, con manos aún temblorosas, dispuso los 7 rosarios en un círculo. A la luz de su casa, parecían aún más siniestros. El cabello humano, transformado en objeto de devoción religiosa, resultaba una perversión que le revolvía el estómago. Mientras servía agua para prepararse un té de hierbas que calmara sus nervios, Conce repasaba mentalmente los nombres encontrados en los relicarios. Todos correspondían a personas desaparecidas entre los años 70 y principios de los 80, durante los años más oscuros de la dictadura. Santa Elena, como muchos pueblos pequeños, había vivido aquella época en un silencio tenso. Las desapariciones ocurrían, pero nadie hablaba de ellas abiertamente. El miedo era un invitado permanente en cada hogar, en cada conversación. Conce recordó entonces al padre Augusto, el sacerdote que había oficiado en la iglesia de San Sebastián durante aquellos años. Un hombre severo y distante que mantenía una relación estrecha con las autoridades militares. Se rumoreaba que el confesionario de la parroquia era un lugar peligroso, donde las confesiones podían convertirse en delaciones. El padre Augusto había muerto hacía 5 años, después de ser trasladado a otra parroquia. Oficialmente había fallecido de causas naturales, pero corrían rumores de que se había quitado la vida. Nadie en el pueblo había asistido a su funeral. El silbido de la tetera sacó a Conce de sus reflexiones. Mientras se servía el té, escuchó que alguien llamaba a su puerta. «Abuela Conce, ¿está usted ahí?» Era la voz de Teresa Gálvez, su vecina y una de las pocas personas con las que Conce mantenía una amistad cercana.
Apresuradamente, Conce recogió los rosarios y los guardó en una lata de galletas vacía que tenía sobre la alacena. «Un momento, Tere», respondió, asegurándose de que no quedaba ningún rastro de su macabro descubrimiento a la vista. Cuando abrió la puerta, el rostro preocupado de Teresa la recibió. A sus 60 años, Teresa era una mujer robusta y enérgica, con un carácter fuerte que contrastaba con la naturaleza más reservada de Conce. «Te vi en la plaza esta mañana», dijo Teresa sin preámbulos. «Parecías alterada. ¿Encontraste algo?» Conce dudó. Teresa era confiable, pero el instinto le decía que debía ser cautelosa. Aquellos rosarios representaban algo oscuro, algo que quizás era mejor no remover. Solo estaba cansada, mintió. «Hace demasiado calor para andar escarbando en la tierra a mi edad». Teresa la observó con suspicacia. Se conocían desde hacía demasiados años como para no detectar cuando la otra mentía. «Conce», dijo en voz baja, «la gente comenta que han estado removiendo tierra alrededor del monumento. Dicen que puede ser por las obras de renovación que el ayuntamiento quiere hacer, pero... ¿Pero qué?». Teresa miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más pudiera escucharlas, aunque estaban solas en la pequeña sala de estar. «Anoche vi luces en la plaza. Pensé que serían los muchachos de siempre, pero eran 2 hombres mayores. Uno de ellos me pareció familiar, aunque no pude verle bien la cara». Conce sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué hora era?» «Pasada la medianoche. No podía dormir y me asomé a la ventana». Teresa hizo una pausa. Llevaban palas, Conce, y actuaban como si no quisieran ser vistos. Las 2 mujeres se miraron en silencio, un entendimiento tácito formándose entre ellas. En pueblos pequeños como Santa Elena, los secretos nunca morían del todo, solo se enterraban, esperando que alguien los desenterrara. «Tere», dijo finalmente Conce, tomando una decisión, «tengo que mostrarte algo. Pero debes prometerme que esto quedará entre nosotras, al menos por ahora». Teresa asintió solemnemente. «Sabes que puedes confiar en mí». Conce se dirigió a la alacena y sacó la lata de galletas. Con cuidado, la abrió y extrajo uno de los rosarios. El cabello trenzado brilló tenuemente bajo la luz que entraba por la ventana. «¡Dios mío!», exclamó Teresa llevándose una mano a la boca. «Eso es cabello humano», confirmó Conce. «Y hay más, 7 en total. Los encontré enterrados esta mañana, justo donde tú viste a esos hombres anoche». Con manos temblorosas, le mostró también uno de los relicarios abiertos, con el nombre y la fecha escritos en el pequeño papel. «María Dolores Quintana», leyó Teresa, palideciendo visiblemente. «Mi madre siempre decía que no se había fugado con ningún amante, que eso era una mentira. Decía que la habían llevado los militares porque su hermano estaba involucrado en política». Conce asintió gravemente. «Y no es la única. Todos los nombres en estos relicarios son de personas que desaparecieron durante aquellos años». «¿Pero qué significa esto? ¿Por qué alguien haría rosarios con cabello humano? Es enfermizo». «No lo sé», admitió Conce, «pero tengo la sensación de que esto es solo la punta del iceberg. Hay algo oscuro enterrado en este pueblo, Tere, algo que alguien ha estado tratando de mantener oculto durante décadas». El resto de la tarde, las 2 mujeres examinaron cuidadosamente cada rosario y cada relicario, anotando los nombres y las fechas. A medida que trabajaban, una imagen inquietante comenzaba a formarse. Todas las personas nombradas habían tenido algún tipo de conflicto con las autoridades o con la iglesia local antes de desaparecer. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró Teresa mientras revisaban sus notas. «Alguien hizo estos objetos blasfemos como algún tipo de registro, o tal vez como una confesión. O como un trofeo», añadió Conce.
sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Cuando Teresa se marchó, prometiendo guardar el secreto, Conce se quedó sola con sus pensamientos y con los macabros rosarios. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo las calles de Santa Elena. Mientras preparaba una sencilla cena, Conce tomó una decisión. Mañana volvería a la plaza, pero esta vez no iría a limpiar. Iría a buscar más respuestas, porque tenía la certeza de que aquellos 7 rosarios eran apenas el comienzo de una historia mucho más oscura. Una historia que el pueblo de Santa Elena había enterrado, pero que ahora amenazaba con salir a la superficie. Lo que Conce no sabía era que, en ese preciso momento, alguien la observaba desde la calle a través de la ventana de su cocina. Alguien que había notado su hallazgo en la plaza y que estaba decidido a asegurarse de que ciertos secretos permanecieran enterrados para siempre. La noche transcurrió inquieta para Concepción Morales. Los sueños la atormentaron con imágenes de rosarios que se transformaban en serpientes de cabello, enroscándose alrededor de su cuello hasta asfixiarla. Se despertó varias veces, sobresaltada y sudorosa a pesar del fresco nocturno que entraba por la ventana. Cuando el primer rayo de sol se coló por su ventana, Conce ya estaba despierta, sentada en la orilla de su cama, contemplando la lata de galletas donde había guardado su macabro hallazgo. Durante la noche había decidido que no podía limitarse a esperar. Necesitaba respuestas y sabía por dónde empezar a buscarlas. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa discreta, una falda oscura y una blusa gris, prendas que no llamarían la atención. Guardó 2 de los rosarios en el bolsillo interno de su chaqueta ligera, asegurándose de que no se notaran. Después de un desayuno frugal, salió de casa con paso decidido. El pueblo apenas despertaba. Los comercios abrían perezosamente sus puertas, y el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda tras el riego matutino. Su primer destino no era la plaza esta vez. En lugar de eso, Conce se dirigió hacia las afueras del pueblo, donde una modesta casa de piedra se alzaba solitaria junto a un huerto de olivos. Era la residencia de Ernesto Sandoval, el antiguo sacristán de la iglesia de San Sebastián. Ernesto tenía ahora 85 años y vivía recluido, cuidado por una sobrina que venía 3 veces por semana. Había servido en la iglesia durante más de 40 años, asistiendo a varios sacerdotes, incluido el padre Augusto, durante los oscuros años de la dictadura. Cuando Conce llegó a la casa, encontró a Ernesto sentado en una silla de mimbre en el porche, envuelto en una manta, a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse. Sus ojos, antaño vivos y observadores, ahora parecían perdidos en un horizonte invisible. «Buenos días, Ernesto», saludó Conce, acercándose lentamente para no sobresaltarlo. El anciano giró la cabeza con dificultad. Su mirada tardó unos segundos en enfocarla. «Ah, Concepción», dijo con voz ronca. «¿Qué te trae por aquí? No es tu día de visita». Conce solía visitarlo ocasionalmente, como hacía con otros ancianos del pueblo que vivían solos. Una costumbre nacida de la empatía y del miedo a su propio futuro solitario. «Pasaba cerca y pensé en saludarte», mintió, sentándose en una silla vacía junto a él. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Como siempre, viejo y cansado». Ernesto intentó sonreír, pero el gesto se quedó a medio camino, convirtiéndose en una mueca. «Pero sigo aquí. Dios aún no me quiere a su lado. O quizás te necesita aquí todavía», respondió Conce, pensando cuidadosamente cómo abordar el tema que la había traído. Después de unos minutos de charla trivial sobre el tiempo y los achaques propios de la edad, Conce decidió que era momento de ir al grano. «Ernesto», dijo, bajando la voz, aunque estaban solos, «necesito preguntarte sobre el padre Augusto».
El cambio en la expresión del anciano fue instantáneo. Sus ojos, antes nublados por la edad, se agudizaron repentinamente. Un temblor sutil recorrió sus manos arrugadas. «¿Qué quieres saber de él?», preguntó con una cautela evidente en su voz. «Trabajaste con él durante muchos años, en tiempos difíciles», continuó Conce. «Siempre me he preguntado sobre ciertas cosas que ocurrieron en el pueblo entonces. Desapariciones, rumores». Ernesto desvió la mirada hacia los olivos, como si buscara refugio en aquellos árboles centenarios. «Han pasado muchos años, Concepción. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz». «Lo sé», insistió ella, «pero a veces el pasado vuelve, lo queramos o no». Con movimientos pausados, extrajo uno de los rosarios de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa que separaba sus sillas. El cabello trenzado brilló tenuemente bajo el sol matutino. El efecto sobre Ernesto fue dramático. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y un sonido ahogado escapó de su garganta. Intentó levantarse, pero sus piernas débiles no se lo permitieron. En cambio, se reclinó sobre su silla, alejándose lo más posible del objeto. «¿Dónde? ¿Dónde encontraste eso?», preguntó con voz trémula. «Enterrado en la plaza, junto al monumento», respondió Conce, observando atentamente cada reacción del anciano. «Hay más, Ernesto. 7 en total, cada uno con un nombre en su relicario. Personas que desaparecieron hace décadas». Ernesto cerró los ojos, como si el mero hecho de mirar el rosario le causara dolor físico. Cuando volvió a abrirlos, estaban húmedos. «Pensé que los había destruido todos», murmuró tan bajo que Conce apenas lo escuchó. «¿Quién? ¿El padre Augusto?». El anciano sacristán asintió lentamente. «No debieron quedar enterrados, debieron quemarse como los demás». «Ernesto, necesito que me cuentes qué son estos objetos. ¿Quién los hizo y por qué?», insistió Conce, inclinándose hacia él. «Las personas cuyos nombres están en los relicarios. ¿Qué les pasó realmente?». El anciano respiró profundamente, como reuniendo fuerzas para un relato doloroso. «Eras joven entonces, Concepción. Todos éramos más jóvenes, pero también más ciegos. O quizás elegimos ser ciegos». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. El padre Augusto llegó a Santa Elena en 1971. Al principio parecía un sacerdote como cualquier otro, quizás un poco más estricto, más tradicional, pero tenía contactos, militares, policías, hombres de poder. Conce asintió, animándolo a continuar. Cuando la situación política empeoró, algo cambió en él. Se volvió más severo en sus sermones, hablando constantemente del pecado, de la traición, de la necesidad de purgar el mal de nuestra comunidad. Ernesto hizo una pausa, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Comenzó a recibir visitas nocturnas, hombres que llegaban en coches sin distintivos, que se reunían con él en la sacristía a puertas cerradas. Y luego empezaron las desapariciones, completó Conce. Sí, primero fueron personas obviamente problemáticas para el régimen. Un maestro que había expresado ideas progresistas, un joven que repartía panfletos, una mujer que tenía familiares exiliados. El anciano suspiró pesadamente, pero luego el círculo se amplió. Cualquiera podía ser sospechoso. Bastaba una palabra en el momento equivocado, un comentario malinterpretado, una enemistad personal. Conce sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que Ernesto describía confirmaba los rumores que siempre habían circulado en voz baja, pero nunca habían sido expresados tan abiertamente. «¿Y estos rosarios? ¿Qué relación tienen con todo eso?». El anciano extendió una mano temblorosa hacia el rosario, pero se detuvo antes de tocarlo, como si el mero contacto pudiera contaminarlo. «Una noche, hace unos 40 años,
Escuché ruidos en la iglesia. Era muy tarde y pensé que podría tratarse de ladrones. Cuando entré, vi al padre Augusto en el altar. Estaba trabajando en algo. Tenía varios mechones de cabello dispuestos frente a él y los trenzaba con una precisión meticulosa. Ernesto hizo una pausa, cerrando los ojos brevemente como si el recuerdo fuera demasiado vívido. Me vio antes de que pudiera retirarme. Me llamó y me mostró lo que hacía. Son recordatorios, me dijo, recordatorios de los pecadores que han sido castigados. Cuando le pregunté de dónde había sacado el cabello, me respondió que se lo daban sus amigos después de que los interrogatorios terminaban. ¿Interrogatorios? Conce sintió que se le helaba la sangre. ¿Te refieres a tortura? Ernesto asintió, incapaz de pronunciar la palabra. El padre Augusto lo veía como una forma de penitencia. Dijo que los pecadores debían contribuir a la devoción, incluso después de pagar por sus faltas. Cada rosario. Su voz se quebró. Cada rosario representaba a alguien que había desaparecido permanentemente. Conce recordó los nombres en los relicarios, las fechas, personas reales, vecinos del pueblo que un día simplemente dejaron de existir, borrados de la realidad por un sistema implacable. ¿Y tú, Ernesto, qué hiciste al descubrirlo? El anciano bajó la mirada, avergonzado. Nada, no hice nada. ¿Qué podía hacer? Eran tiempos peligrosos, Concepción. Una palabra equivocada y serías el siguiente. Así que callé. Fingí no haber visto nada. Y cada vez que encontraba uno nuevo en el altar, simplemente lo guardaba en la caja fuerte de la sacristía, junto con los demás. ¿Cuántos llegaron a ser? Preguntó Conce, sintiendo una mezcla de horror y compasión por el viejo sacristán. Más de 30, quizás 40. Dejé de contarlos eventualmente. La cifra golpeó a Conce como un puñetazo físico. 40 vidas, 40 historias interrumpidas abruptamente. ¿Qué pasó con ellos? Dijiste que pensabas que habían sido destruidos. Cuando el régimen cayó y la democracia regresó, el padre Augusto cambió. Se volvió inquieto, ansioso. Pasaba horas encerrado en la sacristía, rezando o quizás solo escondido del mundo. Un día me ordenó que quemara los rosarios, todos ellos. Dijo que era hora de purificar el pasado. Ernesto hizo una mueca amarga. Obedecí como siempre había hecho. Los quemé en el patio trasero de la iglesia, una noche de invierno. El olor era indescriptible, pero aparentemente no los quemé todos, o quizás él guardó algunos. Y fueron enterrados en la plaza, completó Conce. No lo sé. Después de aquello, el padre Augusto fue trasladado a otra parroquia. Nunca más volví a verlo. Supe de su muerte años después, pero no asistí al funeral. No podía. Ernesto se estremeció visiblemente. Ambos quedaron en silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El relato de Ernesto había confirmado las peores sospechas de Conce, pero también había abierto nuevas preguntas. Ernesto, ¿por qué crees que alguien desenterraría los rosarios ahora, después de tantos años? Preguntó finalmente. No lo sé, respondió el anciano, su voz apenas audible. Pero hay personas que nunca quisieron que esta historia saliera a la luz. Personas que colaboraron, que señalaron a sus vecinos, que se beneficiaron de las desapariciones. Personas que siguen entre nosotros. Concepción, ten cuidado. Con estas palabras, Ernesto pareció agotarse completamente. Se reclinó en su silla, cerrando los ojos. La conversación evidentemente había drenado sus escasas energías. Conce recogió el rosario, devolviéndolo a su bolsillo. Antes de despedirse, hizo una última pregunta. Ernesto, ¿recuerdas si alguien más sabía sobre estos rosarios? ¿Alguien que pudiera haber ayudado al padre Augusto o que estuviera al tanto de lo que hacía? El anciano mantuvo los ojos cerrados.
como si no quisiera enfrentar su respuesta. El alcalde de entonces, Germán Quiroga, el jefe de la policía local, Esteban Méndez, y... vaciló. Martín Salvatierra, el médico del pueblo. Ellos colaboraban, proporcionaban nombres. A veces asistían a confesiones especiales en la sacristía durante la noche. Conce sintió que su corazón se aceleraba. Germán Quiroga había muerto hacía años. Esteban Méndez se había mudado a la capital después de retirarse. Pero Martín Salvatierra seguía viviendo en Santa Elena, ahora un respetado anciano de 80 años, considerado un pilar de la comunidad. «Gracias, Ernesto», dijo suavemente, colocando una mano sobre el hombro huesudo del ex sacristán. «Descansa ahora». Cuando se alejaba de la casa, escuchó la voz débil de Ernesto llamándola. «Concepción, ten cuidado. Esos rosarios no son simples objetos. Están impregnados de dolor, de miedo, de las últimas emociones de quienes fueron sacrificados». El padre Augusto creía que contenían poder, poder para controlar, para silenciar, para maldecir. «Yo no creo en esas supersticiones, pero...» hizo una pausa. «Pero he visto cosas que no puedo explicar, sueños, visiones, voces en la noche. Después de tocarlos, nunca fui el mismo». Conce asintió gravemente, sin saber si las palabras de Ernesto eran producto del miedo, la culpa acumulada durante décadas, o si contenían alguna verdad más profunda y perturbadora. Se alejó de la casa con paso lento, su mente procesando todo lo que había escuchado. El sol ya estaba alto en el cielo, y las calles del pueblo bullían de actividad normal. Mujeres que regresaban del mercado, niños que jugaban, ancianos que conversaban en las esquinas. La vida cotidiana continuaba, ajena a los horrores del pasado que ahora Conce conocía. O quizás no tan ajena, pensó. Quizás el pueblo entero vivía con esos fantasmas, ignorándolos conscientemente, enterrándolos bajo capas de rutina y normalidad. En su camino de regreso, Conce pasó deliberadamente por la plaza. Vio que la tierra que había removido el día anterior había sido cuidadosamente aplanada y regada. No quedaba ninguna señal de su descubrimiento. Alguien se había encargado de borrar cualquier evidencia. Al pasar junto al ayuntamiento, notó algo que la hizo detenerse. Un cartel recién colocado anunciaba un proyecto de modernización y embellecimiento de la plaza del pueblo. Las obras comenzarían en una semana y contemplaban una excavación completa del área para instalar nuevo pavimento, iluminación y mobiliario urbano. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Alguien quería asegurarse de que lo que quedara enterrado en la plaza fuera removido antes de que las obras oficiales comenzaran. Alguien que sabía exactamente qué buscar. Con renovada determinación, Conce decidió su siguiente paso. Necesitaba hablar con Teresa para compartir lo que había descubierto, y luego debía encontrar una forma de acercarse a Martín Salvatierra. El respetado médico jubilado podría ser la clave para entender completamente la oscura historia de los rosarios y quizás para hacer justicia a aquellos cuyos nombres habían sido encontrados en los relicarios. Mientras caminaba, no pudo evitar la sensación de ser observada. En varias ocasiones se giró bruscamente, pero solo vio las actividades normales del pueblo. Sin embargo, la sensación persistía, como una sombra que se desvanecía cada vez que intentaba enfocarla directamente. Al llegar a su casa, encontró la puerta entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado al salir. Con el corazón latiendo aceleradamente, empujó la puerta lentamente. El interior estaba en penumbra, con las cortinas echadas a pesar de que ella las había dejado abiertas. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. No hubo respuesta, pero un movimiento en la cocina atrajo su atención. Se acercó cautelosamente, agarrando un paraguas del perchero como improvisada arma.
La cocina estaba vacía, pero la ventana trasera estaba abierta de par en par, las cortinas meciéndose suavemente con la brisa. Sobre la mesa, donde debería estar la lata de galletas con los rosarios restantes, solo quedaba una mancha circular de polvo. Se habían llevado los rosarios, todos ellos. Alguien había entrado en su casa mientras ella estaba fuera, alguien que sabía exactamente qué buscar. Conce sintió que el miedo y la rabia se mezclaban en su interior. Las advertencias de Ernesto resonaban en su mente. Hay personas que nunca quisieron que esta historia saliera a la luz. Personas que siguen entre nosotros. Se dirigió al teléfono para llamar a Teresa, pero antes de que pudiera marcar, notó un pequeño objeto sobre la mesita junto al aparato, un relicario, uno que no estaba entre los que había encontrado originalmente. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, en lugar de un papel con un nombre, había un mechón de cabello gris, sujeto con un diminuto lazo rojo. El mensaje era claro: una advertencia, o quizás una amenaza. Conce se sentó lentamente en la silla más cercana, sintiendo el peso de sus 72 años como nunca antes. Lo que había comenzado como un hallazgo macabro se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Algo que amenazaba no solo con desenterrar el pasado, sino también con poner en peligro su presente. Pero a pesar del miedo, Concepción Morales no era una mujer que se amedrentara fácilmente. Quien fuera que intentara silenciarla, no conocía con quién se estaba metiendo, porque si algo había aprendido durante los años de la dictadura, era a permanecer firme ante la intimidación. Y ahora, con la verdad parcialmente revelada, no estaba dispuesta a retroceder. Guardó el relicario en su bolsillo y, con determinación renovada, marcó el número de Teresa. Era hora de formar un plan. Lo que Conce no sabía era que el círculo de personas involucradas en los oscuros eventos del pasado era mucho más amplio de lo que Ernesto había insinuado. Y algunos de ellos ocupaban posiciones de poder que les permitían manipular no solo la memoria colectiva del pueblo, sino también su futuro inmediato. La guerra por la verdad de Santa Elena acababa de comenzar. El teléfono sonó 3 veces antes de que Teresa respondiera. Su voz sonaba cautelosa, como si esperara malas noticias. «Tenemos que hablar», dijo Conce sin preámbulos. «Han entrado en mi casa y se han llevado los rosarios. Todos menos 2 que llevaba conmigo». Un silencio tenso llenó la línea por unos segundos. «¿Estás bien? ¿Te han hecho daño?» «Estoy bien, pero dejaron un mensaje». Conce le describió el relicario con el mechón de cabello gris. «Es una advertencia, Tere. Alguien no quiere que sigamos indagando en esto. Deberíamos llamar a la policía», sugirió Teresa, aunque su tono sugería que sabía que era una propuesta inútil. «¿Y qué les diríamos? ¿Que alguien robó unos rosarios hechos de cabello humano que desenterré ilegalmente en la plaza? Además, no sabemos quién está involucrado en esto. Podrían ser ellos mismos». Otro silencio, esta vez más largo. «¿Qué quieres hacer entonces?» «Necesito verte. He hablado con Ernesto Sandoval esta mañana, el antiguo sacristán. Lo que me ha contado. Tere, es peor de lo que imaginábamos. Acordaron encontrarse en media hora, no en casa de ninguna de las dos, sino en un lugar neutral. La pequeña cafetería junto a la estación de autobuses, en las afueras del pueblo. Un sitio frecuentado principalmente por viajeros, donde 2 ancianas pasarían desapercibidas. Antes de salir, Conce escondió cuidadosamente los 2 rosarios que le quedaban dentro de un tarro de café vacío, que colocó en el fondo de un armario de la cocina, detrás de otros tarros y latas. No era un escondite perfecto, pero al menos no estarían a simple vista si alguien volvía a entrar. El camino hasta la cafetería le pareció interminable. Cada rostro conocido que saludaba al pasar ahora despertaba sospechas.
¿Quién sabía sobre los rosarios? ¿Quién había colaborado con el padre Augusto y los militares durante aquellos años oscuros? Las palabras de Ernesto habían sembrado una semilla de desconfianza que ahora florecía, transformando al pueblo entero en un potencial enemigo. Teresa ya estaba en la cafetería cuando llegó, sentada en una mesa del fondo, con 2 tazas de café humeante frente a ella. A sus 60 años, con su cabello teñido de un castaño rojizo y sus gafas de montura gruesa, parecía una jubilada cualquiera disfrutando de su rutina diaria. «Has tardado», fue su saludo mientras Conce se sentaba frente a ella. Estaba preocupada. «Me he asegurado de que nadie me seguía», explicó Conce, agradeciendo el café con un gesto. En voz baja, le relató su conversación con Ernesto, cada palabra del anciano sacristán reproducida con la precisión que su memoria le permitía. Teresa escuchaba con expresión cada vez más sombría, sus manos aferrándose a la taza como si buscara un ancla en un mar tempestuoso. «Siempre hubo rumores», dijo finalmente Teresa cuando Conce terminó su relato. «Mi padre solía decir que las paredes de la iglesia ocultaban más pecados que los que absolvían, pero esto es monstruoso. Y alguien quiere mantenerlo enterrado», añadió Conce. «El robo de los rosarios, la coincidencia con el proyecto de remodelación de la plaza. Alguien está limpiando evidencias». Teresa bebió un sorbo de café antes de hablar nuevamente. «¿Crees que Martín Salvatierra está involucrado? ¿El médico?» Según Ernesto, él era parte del círculo cercano al padre Augusto. Proporcionaba nombres, asistía a esas confesiones especiales en la sacristía. Conce se estremeció al imaginar lo que realmente significaba ese eufemismo. Y sigue viviendo en el pueblo. Es respetado, tiene influencia. También tiene 80 años y está postrado en una silla de ruedas desde su derrame cerebral hace 3 años, señaló Teresa. Difícilmente podría haber entrado en tu casa a robar los rosarios, pero podría haber ordenado a alguien que lo hiciera. Su hijo Javier trabaja en el ayuntamiento, ¿no? Y casualmente es quien está a cargo del proyecto de remodelación de la plaza. Teresa asintió lentamente, las piezas encajando en su mente. Y su otro hijo, Ricardo, es el actual jefe de policía local. «Una familia bien posicionada», murmuró Conce, «con mucho que perder si ciertos secretos salen a la luz. Aún así, necesitamos pruebas concretas, Conce. No podemos simplemente acusar a la familia Salvatierra basándonos en el testimonio de un anciano que podría estar confundido y en unos rosarios que ya no tenemos». Conce sacó discretamente de su bolsillo el relicario que habían dejado como advertencia. «Tenemos esto, y aún me quedan 2 rosarios escondidos en casa. Además», dudó un momento, «creo que sé dónde podríamos encontrar más pruebas». Teresa la miró interrogante. «La iglesia, específicamente la sacristía. Si las confesiones especiales ocurrían allí, tal vez queden registros, documentos, algo que Ernesto no se atrevió a destruir o que el padre Augusto dejó atrás cuando fue trasladado. ¿Estás sugiriendo que entremos en la sacristía? A nuestra edad, Conce, eso es una locura. Además, el padre Miguel es muy estricto con el acceso a las áreas privadas de la iglesia. El padre Miguel sale esta tarde hacia la capital para una reunión diocesana. Lo anunció en la misa del domingo. No regresará hasta pasado mañana». Conce había recordado este detalle mientras caminaba hacia la cafetería. «Y tengo una llave». «¿Una llave? ¿De la sacristía?». Teresa la miraba incrédula. «De la puerta lateral de la iglesia. Ramón, mi esposo, fue encargado de mantenimiento durante un tiempo, antes de que su salud empeorara. Nunca devolví la llave después de su muerte y nunca cambiaron la cerradura». «Estás loca», murmuró Teresa, pero había un brillo de determinación en sus ojos que contradecía sus palabras. «Si nos atrapan,
Si no hacemos nada, las obras en la plaza comenzarán en una semana, y cualquier evidencia que quede será destruida para siempre. Y quién sabe qué más habrá enterrado allí, además de los rosarios que encontré. Conce tomó las manos de su amiga entre las suyas. Tere, esta podría ser nuestra única oportunidad de hacer justicia, por María Dolores, por todos los que desaparecieron. Teresa suspiró profundamente. De acuerdo, pero tendremos que ser muy cuidadosas, y necesitaremos una coartada por si alguien nos ve cerca de la iglesia. La reunión del grupo de oración, sugirió Conce. Se supone que debía celebrarse esta tarde, pero se canceló por el viaje del padre Miguel. Podemos decir que no nos enteramos de la cancelación. Mientras terminaban su café, elaboraron un plan sencillo pero arriesgado. Esperarían hasta el atardecer, cuando la iglesia normalmente estaría cerrada. Entrarían por la puerta lateral usando la llave de Conce y buscarían cualquier documento o evidencia en la sacristía. Teresa llevaría su teléfono móvil para fotografiar lo que encontraran y Conce llevaría una pequeña linterna que guardaba para los cortes de electricidad. Cuando se despidieron en la puerta de la cafetería, ambas sentían una mezcla de miedo y determinación. Lo que estaban a punto de hacer era peligroso, pero el peso de la verdad y la justicia postergada por décadas las impulsaba a actuar. «Nos vemos a las 7, frente a la panadería de Enrique», confirmó Teresa. «Desde allí iremos juntas a la iglesia». Conce asintió. «Ten cuidado mientras tanto. No hables con nadie sobre esto». «Tú también, amiga». Teresa la abrazó brevemente. «Y reza para que encontremos algo útil». «Hace tiempo que dejé de creer que alguien escucha esas oraciones», respondió Conce con amargura. «Después de lo que hemos descubierto, me cuesta creer que Dios estuviera presente en Santa Elena durante aquellos años». Se separaron, cada una tomando un camino diferente para regresar a sus hogares. El cielo comenzaba a nublarse, presagiando una posible tormenta para la tarde. Un clima apropiado, pensó Conce, para desenterrar los oscuros secretos de la iglesia de San Sebastián. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. Conce intentó ocupar su mente con tareas domésticas, pero cada ruido en la calle la hacía sobresaltarse. La sensación de ser vigilada persistía, aunque las pocas veces que se asomó a la ventana no vio nada fuera de lo común. A las 6:30, cuando el cielo ya estaba completamente cubierto y los primeros truenos retumbaban a lo lejos, se preparó para salir. Se vistió con ropa oscura y práctica, guardó la linterna en su bolso junto con la llave de la iglesia y se cubrió la cabeza con un pañuelo, tanto para protegerse de la posible lluvia como para ocultar parcialmente su rostro. Antes de salir, verificó que los 2 rosarios siguieran bien escondidos en el tarro de café. Allí estaban, su macabra trenza de cabello brillando tenuemente en la penumbra de la alacena. Por un momento, consideró llevarlos consigo como evidencia, pero decidió que era demasiado arriesgado. Si las atrapaban en la iglesia, no quería que encontraran esos objetos en su posesión. El aire estaba cargado de electricidad cuando salió a la calle. Pocos vecinos se aventuraban fuera con la tormenta acercándose, lo que facilitaba su desplazamiento discreto hacia el punto de encuentro. Al llegar frente a la panadería de Enrique, ya cerrada a esa hora, Teresa la esperaba, igual de discreta con su abrigo oscuro y una bufanda que ocultaba parcialmente su rostro. «¿Lista?», preguntó Conce a modo de saludo. Teresa asintió silenciosamente. Ambas mujeres comenzaron a caminar hacia la iglesia, situada en el extremo norte de la plaza principal. El edificio de piedra gris, con su modesta torre y sus vitrales sencillos, se alzaba solitario bajo el cielo amenazante. Las luces interiores estaban apagadas, confirmando que el padre Miguel
ya había partido. Rodearon el edificio hasta llegar a la puerta lateral, parcialmente oculta por un viejo ciprés. Conce extrajo la llave de su bolso, rezando internamente para que funcionara después de tantos años sin uso. La cerradura opuso cierta resistencia inicial, oxidada por el tiempo y la falta de mantenimiento, pero finalmente cedió con un chasquido que les pareció ensordecedor en el silencio del atardecer. El interior de la iglesia estaba en penumbra, iluminado únicamente por la débil luz que se filtraba a través de los vitrales y por la lámpara votiva que ardía perpetuamente junto al altar. El olor a incienso, cera y madera antigua las envolvió mientras avanzaban con cautela, sus pasos resonando en el suelo de piedra a pesar de sus esfuerzos por moverse silenciosamente. La sacristía se encontraba tras una puerta de madera tallada a la derecha del altar. Estaba cerrada, pero no con llave, como descubrieron al girar el pomo con cuidado. El interior era más pequeño de lo que Conce recordaba, con armarios de madera oscura que cubrían las paredes, un escritorio gastado en el centro y un reclinatorio en una esquina. La penumbra era casi total, por lo que Conce encendió su pequeña linterna, manteniendo el haz de luz bajo para no ser detectado desde el exterior. ¿Por dónde empezamos?, susurró Teresa, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y aprensión. Los armarios primero, decidió Conce, y luego el escritorio. Buscamos cualquier documento, diario, fotografía, cualquier cosa relacionada con el padre Augusto o con las personas desaparecidas. Se dividieron la tarea. Teresa examinaría los armarios de la izquierda y Conce los de la derecha. Los minutos pasaron en un silencio tenso, interrumpidos solo por el crujido de las puertas de madera y el ocasional trueno que retumbaba cada vez más cerca. La mayoría de los armarios contenían lo esperado: vestimentas litúrgicas, libros de registro parroquial, suministros para los sacramentos, nada que pareciera fuera de lo común o que pudiera vincularse con los oscuros eventos del pasado. Nada, murmuró Teresa finalmente, cerrando el último de sus armarios asignados. Solo registros normales, nada que parezca sospechoso. Conce, que estaba examinando el contenido del escritorio, asintió distraídamente. Aquí tampoco hay mucho. Facturas recientes, el programa de misas para el mes. Se detuvo de repente, su atención captada por algo. Espera, el escritorio parece tener un cajón secreto. Teresa se acercó rápidamente. Conce señaló una ligera discrepancia en la madera de uno de los laterales del mueble. Presionando cuidadosamente, sintió que algo cedía. Un pequeño compartimento se deslizó hacia afuera, revelando un espacio oculto que contenía un objeto envuelto en tela negra. Con manos temblorosas, Conce extrajo el paquete y lo desenvolvió. Era un libro pequeño, con tapas de cuero desgastado y sin título visible. Al abrirlo, vieron que se trataba de un diario personal. En la primera página, una inscripción: Confesiones privadas, A.L.M. Augusto López Mendoza, murmuró Conce, reconociendo las iniciales del antiguo sacerdote. Es su diario personal. Teresa sacó su teléfono móvil. Voy a fotografiar todas las páginas. No podemos llevarnos el diario. Se darían cuenta de que alguien ha estado aquí. Mientras Teresa documentaba meticulosamente cada página, Conce continuó explorando el compartimento secreto. Encontró un sobre amarillento que contenía varias fotografías en blanco y negro, imágenes de grupos de hombres, algunos en uniforme militar, otros de civil, reunidos en lo que parecía ser la misma sacristía donde se encontraban ahora. Una de las fotografías la hizo contener el aliento. Mostraba al padre Augusto, más joven pero inconfundible, con su rostro severo y su mirada intensa, de pie junto a un hombre que Conce reconoció inmediatamente como el joven Martín Salvatierra. Entre ellos, sobre una mesa,
Se veían claramente varios de los macabros rosarios de cabello. «Tere, mira esto», susurró, pasándole la fotografía. «Es la prueba que necesitábamos». Teresa fotografió la imagen con especial cuidado, asegurándose de que cada detalle fuera visible. «Esto es espeluznante», murmuró. «¿Quiénes son los otros hombres?» «Reconozco a Esteban Méndez, el antiguo jefe de policía. Y ese de ahí es Germán Quiroga, el alcalde de entonces. Los otros no los identifico, probablemente militares o agentes de la inteligencia». Un trueno particularmente fuerte retumbó, haciendo vibrar los vitrales de la iglesia. La tormenta estaba ahora directamente sobre ellos. Casi simultáneamente escucharon algo que les heló la sangre, el sonido de la puerta principal de la iglesia abriéndose. «¡Alguien viene!», susurró Teresa, apagando rápidamente su teléfono. Conce apagó la linterna y con movimientos apresurados pero silenciosos devolvió el diario y las fotografías al compartimento secreto, cerrándolo cuidadosamente. Ambas mujeres se miraron en la oscuridad, paralizadas por el miedo. Pasos lentos y pesados resonaban en la nave de la iglesia, acercándose inexorablemente hacia la sacristía. No había otra salida, ni un lugar adecuado para esconderse en el pequeño espacio. «El confesionario», murmuró Teresa de repente. «Podemos salir y escondernos allí». Era arriesgado, pero no tenían alternativa. Con extremo cuidado, abrieron la puerta de la sacristía lo suficiente para deslizarse fuera. Los pasos se habían detenido momentáneamente, lo que les dio unos segundos preciosos para cruzar sigilosamente el presbiterio y alcanzar uno de los confesionarios situados en el lateral de la nave. Apenas habían cerrado la puerta del estrecho compartimento cuando la luz principal de la iglesia se encendió. A través de la pequeña rejilla del confesionario, Conce pudo ver a un hombre que avanzaba lentamente hacia el altar. Era alto, de complexión fuerte a pesar de su edad avanzada, con cabello completamente blanco. Incluso de espaldas lo reconoció de inmediato. Ricardo Salvatierra, el hijo mayor del médico y actual jefe de policía local. Ricardo se detuvo frente al altar, mirando a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Luego, con pasos decididos, se dirigió hacia la sacristía y entró. Pasaron varios minutos de tensión agónica. Desde su escondite, Conce y Teresa podían escuchar sonidos amortiguados provenientes de la sacristía. Cajones que se abrían, objetos que se movían. «Está buscando algo», susurró Teresa, tan bajo que Conce apenas la escuchó. Quizás se dio cuenta de que alguien estuvo aquí. Antes de que Conce pudiera responder, la puerta de la sacristía se abrió nuevamente. Ricardo Salvatierra salió, llevando consigo un pequeño objeto que no pudieron identificar claramente desde la distancia. Se dirigió a un lateral de la iglesia, donde había una pequeña puerta que Conce sabía que conducía al sótano, un espacio utilizado principalmente para almacenamiento. En cuanto desapareció por esa puerta, Teresa agarró el brazo de Conce. «Es nuestra oportunidad, debemos salir ahora». Con el corazón latiendo desbocadamente, abandonaron el refugio del confesionario y se dirigieron hacia la puerta lateral por la que habían entrado. La lluvia caía ahora con fuerza y un relámpago iluminó brevemente el interior de la iglesia, justo cuando alcanzaban la salida. El destello de luz reveló algo que las dejó paralizadas. En el suelo, justo delante de la puerta, había una fina línea de polvo blanco. Un truco simple pero efectivo para detectar si alguien entraba o salía. Y ellas acababan de pisarlo. «Nos está esperando», murmuró Conce. «Sabe que hay alguien aquí». Otro trueno retumbó, y en ese momento escucharon pasos que regresaban del sótano. No tenían alternativa. Debían arriesgarse a salir. Con un movimiento rápido, Conce abrió la puerta y ambas mujeres se precipitaron hacia el exterior bajo la cortina de lluvia torrencial. «¡Deténganse!»,
La voz autoritaria de Ricardo Salvatierra resonó detrás de ellas, amplificada por el eco de la iglesia vacía. Corrieron como no lo habían hecho en décadas, impulsadas por el terror. La lluvia las empapaba, dificultando su visión y haciendo resbaladizo el camino empedrado, pero también las ocultaba, transformándolas en sombras fugaces en la oscuridad de la tormenta. Tomaron un camino indirecto, zigzagueando por callejuelas estrechas para despistar a cualquier perseguidor. Cuando finalmente se detuvieron, jadeantes y empapadas, en un pequeño porche abandonado, no había señales de que las hubieran seguido. ¿Crees que nos reconoció?», preguntó Teresa entre respiraciones entrecortadas. «No lo sé», respondió Conce igualmente agitada. «Estaba oscuro y con la lluvia, pero no podemos arriesgarnos. ¿Qué hacemos ahora?». Conce reflexionó unos instantes. «Debemos separarnos. Tú tienes las fotos en tu teléfono. Ve a casa de tu hermana en Villamar, quédate allí unos días. Yo volveré a mi casa como si nada hubiera pasado». «Es demasiado peligroso, Conce. Deberías venir conmigo. Si ambas desaparecemos de repente, será sospechoso. Alguien debe quedarse y actuar con normalidad». Conce apretó la mano de su amiga. «Además, tengo los 2 rosarios escondidos en casa. Son pruebas físicas que no podemos perder». Teresa asintió finalmente, comprendiendo la lógica del plan. «Prométeme que tendrás cuidado y llámame cada día, a la misma hora. Si no lo haces, sabré que algo va mal». «Lo prometo. Ahora ve, aprovecha la tormenta como cobertura». Con un último abrazo, las 2 mujeres se separaron, cada una desapareciendo en direcciones opuestas bajo la cortina de agua que caía implacable sobre Santa Elena. El camino de regreso a casa fue una prueba de resistencia física y mental para Conce. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un posible perseguidor. Cuando por fin alcanzó la seguridad de su vivienda, estaba completamente empapada y agotada. Se cambió rápidamente, secó su cabello lo mejor que pudo y se preparó una taza de té caliente para combatir el frío que se había instalado en sus huesos. Mientras el agua hervía, verificó que los rosarios seguían en su escondite. Allí estaban, intactos. El silencio de la casa, normalmente reconfortante, ahora le parecía opresivo. Las revelaciones de las últimas 48 horas habían cambiado fundamentalmente su percepción del pueblo donde había vivido toda su vida. Santa Elena ya no era el tranquilo rincón provincial que aparentaba ser, sino un lugar construido sobre secretos siniestros y complicidades silenciosas. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era cerca de medianoche. Nadie llamaría a esa hora a menos que fuera una emergencia. Con mano temblorosa, levantó el auricular. «Diga». Su voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Concepción Morales». No era una pregunta, sino una afirmación. La voz al otro lado era masculina, grave, con un ligero temblor que delataba edad avanzada. «Necesitamos hablar». «¿Quién es?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Martín Salvatierra. Y antes de que cuelgue, déjeme decirle algo. Sé lo que usted y Teresa Gálvez estaban haciendo en la iglesia esta noche. Y sé lo que encontró ayer en la plaza». Conte sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El médico jubilado, el hombre que según Ernesto había participado en las confesiones especiales, sabía todo. «No tengo nada que hablar con usted», respondió, intentando ganar tiempo para pensar. «Oh, creo que sí, señora Morales, porque tengo algo que usted quiere, respuestas. Y usted tiene algo que yo necesito, esos 2 rosarios que aún conserva». Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Cómo podía saber que exactamente 2 rosarios habían escapado al robo? «No sé de qué me habla», mintió. «Por favor, no insulte mi inteligencia.
La voz de Salvatierra sonaba casi amable, lo que la hacía aún más inquietante. Mañana a las 11 de la mañana, en mi casa. Venga sola. Si no aparece o si involucra a las autoridades, me temo que su amiga Teresa podría tener problemas en su camino a Villamar. La línea se cortó antes de que Conce pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono, helada de terror. Sabían todo. ¿Dónde estaba Teresa, que ella tenía los rosarios, lo que habían descubierto en la iglesia? La trampa se cerraba a su alrededor, y por primera vez, desde que había encontrado aquellos macabros objetos, Concepción Morales sintió que quizás había desenterrado algo que debería haber permanecido oculto, pero era demasiado tarde para retroceder. Mañana a las 11 enfrentaría a Martín Salvatierra y, con él, los horrores del pasado de Santa Elena. Lo que no sabía era si saldría con vida de ese encuentro. La noche transcurrió como un reloj defectuoso para Concepción Morales. Momentos de vigilia ansiosa alternados con breves periodos de sueño agitado, plagado de pesadillas donde rosarios de cabello la estrangulaban, mientras voces desconocidas susurraban nombres de desaparecidos. Cuando el alba finalmente filtró su luz grisácea a través de las cortinas, Conce ya estaba despierta, sentada en el borde de su cama, contemplando los 2 rosarios que había colocado sobre la mesita de noche. Bajo la luz matutina, los macabros objetos parecían casi ordinarios, simples cordeles trenzados con cierta habilidad artesanal. Solo al observarlos más de cerca se revelaba su verdadera naturaleza. Cabellos humanos, unidos con precisión meticulosa, transformados en una perversión de objeto religioso.